corazón, que arde en mi ser solo por tu amor. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser solo por tu amor. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar, aquí en tu amor, aquí en tu amor. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser solo por tu amor. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser solo por tu amor. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Dios les bendiga, hermanas, amigas que nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo. Bienvenidas a Mujeres Invaluables, y hoy es un día muy especial porque tenemos un tema muy bueno en el cual vamos a estar aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Nos da gusto saber que ya estás conectada, nos da gusto saber que estás interesada en conocer más del Señor y en el saber qué es lo que le agrada a Él. Bienvenidas a nuestra transmisión, y te voy a invitar ahí donde estás en tu lugar que oremos. Así que vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque este día, Señor, tú nos has regalado la vida, la salud. Podemos gozar de bienestar, Señor. Podemos gozar de tu presencia, y en este momento queremos pedirte que tú tomes el control de este tiempo, donde tú te manifiestes en cada corazón, Señor, donde tú hables ahí a lo profundo de nuestro ser y cambies nuestras vidas, que tú estés con aquellas que tienen alguna situación difícil y te glorifiques en su vida, Señor. Bendice todo lo que vamos a hacer en esta noche, bendice a nuestras hermanas que van a estar compartiendo con nosotros, dales sabiduría, dales de tu Espíritu Santo, y te doy gracias porque sabemos que todo lo hacemos para tu honra y para tu gloria, Señor. Seas tú alabado por siempre, y te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Ya listas en esta noche. En esta noche estaremos con unas invitadas muy especiales aquí, ¿verdad? Es una bendición tener a nuestras hermanas. Y en esta hora vamos a iniciar con este tiempo de preguntas, con este tiempo de cosas que vamos a aprender sobre las debilidades y fortalezas. Ese va a ser nuestro tema principal.
Y en este tiempo les voy a presentar a nuestras panelistas y tenemos como invitada a nuestra hermana Lidia Elizabeth Moreno, ¿verdad? Hola, buenas noches. Y ella es médico pediatra, miembro de la Iglesia de la Octava de Monterrey, casada con el arquitecto Esdras Robles, madre de 2 preciosas hijas adolescentes de 12 y 13 años, Abril y Azul. Cuenta con una amplia experiencia en ministerio de niños, jóvenes y matrimonios jóvenes. Ella es nuestra hermana Lidia, ¿verdad? Nuestra siguiente invitada especial es nuestra hermana Doralicia Ortega, maestra de física y química en educación media superior, casada con el pastor Raúl Márquez de la Sexta Iglesia del Nazareno de Monterrey, madre de 2 hijos, jóvenes adultos, Débora y Samuel, y cuentan con una amplia experiencia en consejería y pastoral juvenil. Muy interesante, ¿verdad? Nuestras invitadas. Pero también contamos con nuestra invitada número 3, la hermana Esther Costilla Barrón, que casi prácticamente la conocemos, igual que a nuestras hermanas. Ella es presbítera de la Iglesia del Nazareno. Ella está casada con el pastor Arturo Bernal, ex superintendente del Distrito Noreste de la Iglesia del Nazareno. Madre de nuestra hermana Elizabeth, David y Jonathan, grandes siervos del Señor. Cuenta con una larga trayectoria como predicadora y conferencista a nivel nacional e internacional. Estas son nuestras invitadas y es un placer tener a nuestras hermanas con nosotros, así que siéntense cómodas, relájense, no pasa nada, ¿verdad? Y es algo muy importante que ellas nos apoyen, ¿verdad? Como hermanas en Cristo. Entonces les voy a dar lugar a que ellas puedan compartir algo que traen preparado para ustedes, así que le voy a dar lugar primero a nuestra hermana Lidia. Tome su lugar, hermana. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la mujer en sus etapas y hay una frase que en lo personal me gusta mucho y es que la mujer es un mar de posibilidades. Ese mar de posibilidades, pero no solamente de posibilidades, sino también de hormonas, de emociones, y la mujer vive varias etapas en las cuales en cada una de ellas, cada etapa que la mujer vive va a marcar su vida definitivamente, y en cada etapa nosotros vamos a encontrar cambios físicos, emocionales, psicológicos en los cuales la mujer está viviendo. Y las etapas en forma general de la mujer se dividen en la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y la senectud o la edad de oro o la plenitud de vida. Estas etapas, cada una de las etapas que yo he mencionado, están caracterizadas porque en cada una de ellas hay diferentes niveles hormonales que van a determinar el desarrollo, van a determinar ciertas características físicas y ciertas características emocionales y psicológicas en cada etapa de la mujer. Es decir, la etapa de la niñez, que va desde que nacemos hasta los 10 años de edad, se caracteriza porque es la etapa en donde sentamos las bases del carácter del joven futuro o el carácter para una vida futura. Esto dado gracias a los valores que nuestros padres van a determinar en cada uno de los niños. Esta etapa se caracteriza por ser una etapa de desarrollo y de crecimiento muy rápido. Es decir, de cuando nacemos a los 10 años, pues es una gran diferencia porque ahí el desarrollo es sumamente rápido y el crecimiento. Después vamos a pasar a la etapa de la adolescencia, que la vamos a dividir en 2 etapas, que es la preadolescencia de 11, 12 o 13 años, a la etapa de la adolescencia que ya es marcada por el inicio de la menstruación. En esta etapa de la adolescencia existe una explosión hormonal en donde las hormonas más femeninas sexuales estaban en cierto nivel, pero al llegar a la adolescencia existe esa explosión que va a hacer que ocurran cambios físicos en las niñas, y el cambio más significativo en ellas va a ser la menstruación. Ese sangrado mes con mes que va a determinar la etapa de transición a la etapa de la juventud. Entonces, la siguiente etapa que la mujer va a vivir es la etapa de la juventud. En esta etapa, que es alrededor de los 18 o 20 años de edad en adelante, se caracteriza por ser una etapa de estabilidad hormonal. En esta etapa ya no hay aumentos o disminuciones de las hormonas, sino que es un nivel hormonal estable a menos de que ocurra un embarazo.
Si ocurre un embarazo, otra vez, pues la explosión que veíamos en la adolescencia, en donde va a determinar mucho el desarrollo del bebé, estas hormonas, pero también pueden ocurrir cambios físicos, cambios mentales o cambios en las emociones de la mujer. Y bueno, y esta etapa se caracteriza por ser una etapa de estabilidad, no solamente en la cuestión hormonal, sino también en otro tipo de cuestiones, y es donde la mujer está lista para emprender una familia. Concluye a los 45 años de edad en la etapa de la madurez. A lo mejor aquí estamos en esa etapa, ¿verdad? Nosotras, en la etapa de la madurez, no sé, o de la juventud. Y en esta etapa es bien importante para la mujer porque está marcado con la disminución un poco lenta del nivel hormonal, que eso va a determinar que las mujeres empiecen con algunas manifestaciones de lo que vamos a llamar la menopausia. Todavía no es la menopausia, pero empezamos con algunas manifestaciones muy importantes que van a determinar nuestra vida. Ahora, ese nivel hormonal que poco a poco empieza a bajar hace que nuestro metabolismo basal sea más lento. Y es por eso que en esta etapa muchas mujeres batallamos con nuestro peso. ¿Por qué? Porque estamos comiendo lo mismo que comíamos antes, pero como nuestro metabolismo basal ha bajado, entonces aumentamos de peso. Es por eso que en esta etapa lo que se recomienda es mayor actividad física dirigido a hacer ejercicio para poder quemar todas esas calorías, la buena alimentación no en cantidad sino en calidad, pues para equilibrar ese metabolismo bajo que estamos teniendo. Y bueno, por último, la tercera etapa, la etapa de la senectud, la etapa de oro, se caracteriza al revés que la adolescencia, con una baja en el nivel hormonal brusca que va a determinar alteraciones físicas en las hermanas, en las mujeres que están en esta etapa. Y es aquí donde se acentúan las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, colesterol alto, la hipertensión, empiezan a desarrollar alteraciones musculoesqueléticas por la falta de calcio, de vitaminas y de otros nutrientes. Entonces, en esta etapa es bien importante la buena alimentación, la sana alimentación, el aporte de estos nutrientes que están ahora deficientes y que van a ayudar para que la mujer en esta etapa esté saludable. Y bueno, como conclusión, la mujer en el transcurso de la vida pasa por todo este proceso, pasa por todas estas etapas que son muy importantes para el cumplimiento de la finalidad biológica por la cual fuimos creados. Fuimos creados para nacer, para crecer, para reproducirnos y al final de cuentas para morir, ¿no? La mujer es un mar de posibilidades, es un mar de hormonas que determina la función dependiendo en la etapa en la que nos encontramos. Y yo siempre he dicho que para entender a una mujer tenemos que entender el nivel hormonal, en qué etapa está, pues para poder saber de qué estamos hablando y para poder entender a una mujer. Muchas gracias a nuestra hermana, ¿verdad? Es importante saber que como mujeres somos una creación hermosa de Dios, pero cada etapa que vivimos es diferente. Muchas gracias, hermana. Voy a darle lugar a nuestra hermana Esther, así que tiene su tiempo. Estamos hablando de las fortalezas y las debilidades de las mujeres en las diferentes etapas. Y mientras estaba pensando en lo que íbamos a hablar, me remonté hasta mi niñez y he encontrado cómo en cualquier etapa de nuestra vida nosotros necesitamos a Dios. Cuando pasamos por las etapas que la doctora nos ha dicho, van a pasar por nuestra vida, nos van a hacer que nosotros nos sintamos mal o quizás luego vemos algunas otras cosas que son interesantes, pero vamos a encontrar que cuando somos niñas, Dios está con nosotros. Cuando somos adolescentes, miren, esa etapa de la adolescencia es una de las etapas que yo considero más críticas en las mujeres y en los hombres también, porque es como si ellos no supieran qué hacer, como si estuvieran queriendo quedarse como niñas, pero también quieren ser señoritas, quieren jugar con la muñeca, pero también quieren ponerse los tacones. Entonces, en esa etapa, mis hermanas, es importante conocer a Dios.
Es importante conocer a Dios, porque solamente Dios es capaz de entrar al corazón. Nosotros los padres hablamos con los adolescentes y ellos nos dicen, pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué? Y nosotros la respuesta definitiva es porque yo lo digo. Y es una respuesta que hay muchas ocasiones no es la adecuada para los adolescentes. Pero si nosotros oramos por ellos, oramos por nuestras adolescentes, vamos a encontrar que si ellas se encuentran a Dios, van a encontrar la fortaleza para superar y salir triunfantes, hermanos. Yo me río, ¿verdad?, de todas las cosas que hice como adolescente, y luego cuando fuimos a la juventud y pasar las etapas de la juventud, donde, hermanos, se trata de hacer decisiones importantes. Es donde tú, hermana, decidiste el novio que ibas a tener, tomaste las decisiones del hogar que ibas a tener, y para eso, si tú pusiste a Dios en tus planes, en tus metas, creo que ahora estás disfrutando de ello. Pero esta etapa de la vida es muy importante, la juventud, cuando nosotros la estamos pasando. Y ahora déjenme hacer un paréntesis para decirles que lo que estamos diciendo y lo que vamos a ver más tarde no es para nosotros solamente, no es solamente para ti que estás escuchando, es para que tú hagas tu propio ministerio y ayudes a muchas mujeres que están padeciendo y que no van a saber por qué. Y creo que esta noche tú vas a tener algunas respuestas de cómo ayudar a las personas. ¿Cómo es bueno, y si entramos a la etapa de la menopausia, hermanos, creo que es una etapa también, en el caso de las mujeres, de las más difíciles, porque no vamos a encontrar posiblemente, estamos platicando aquí con nuestras panelistas y nos encontrábamos, bueno, que yo no me acuerdo haber pasado por la menopausia, así que yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? No sé si todavía después de los 68 me vaya a venir, pero entonces los voy a tener a ustedes para orar por mí, ¿les parece? Sí, para que yo no me ponga tan histérica como nos dicen que a veces algunas se ponen. Y se ponen tristes y se ponen enojadas y les duele la cabeza y no hayan qué hacer y se trastorna mucha de su vida diaria, no solamente en la familia, en su matrimonio. Es una etapa que hay que cuidar, hermanos, de una manera muy especial. Es donde, si encuentran la manera de decírselos, pues les encargo que se lo digan. Es una etapa donde necesitan mucho el apoyo de su esposo, ¿verdad? Pero él lo tiene que saber. Entonces vamos a decirle a Dios que se los diga, ¿verdad? Que se los diga que nosotros necesitamos ayuda. Y por supuesto, cuando pasamos a la etapa donde las personas se jubilan y entonces ya no tienen que hacer, también es una etapa muy, muy difícil para algunas. Es muy difícil, hermanos, porque cuando se jubilan ya tienen una edad más o menos alta, piensan que ya no sirve. Y entonces se van a encontrar con que no saben qué hacer. No saben si dedicarse a la casa, no saben si dedicarse a los nietos, no saben qué hacer. En estas etapas de nuestra vida, mis hermanas, nosotros tenemos a Dios para nuestra fortaleza. Si bien es cierto que vamos a encontrar muchas debilidades a través de todo este tiempo, vamos a encontrar que para todo tenemos a nuestro Dios. Hay 2 o 3 elementos que yo quiero recordarte en esta noche que tú debes de tener para ser una mujer fuerte. Si tú eres una niña que me estás escuchando o eres una adolescente, yo me acuerdo ir al templo cuando tenía 12 años, solita al templo, y arrodillarme delante de Dios. Y yo te recomiendo, arrodíllate delante de Dios. Y si eres joven y estás luchando y no sabes qué hacer, este es el momento en que tú puedes acercarte a Dios. Y si estás pasando por otra crisis, es el momento de acercarte a Dios. Uno de estos elementos importantes, mi hermana, que quiero encargarte en esta hora para concluir, que tengas mucha fe. La fe hace posible los milagros. Y cuando tú pienses en esa etapa que estás pasando, en esa crisis que estás pasando, que no sabes qué hacer, pero si te acercas a Dios, ahí adentro en tu cuarto, en tu cama, y te acercas a Dios, Dios va a contestar tu oración. La otra parte es la fe y la oración. Estas dos van juntas. La otra es adorar a Dios, hermanos. Adorar a Dios, no estoy hablando de ir al culto de adoración. Estoy hablando de adorar a Dios con todo nuestro corazón
y todos los días de nuestra vida. Desde que amanece y el sol sale, démosle gracias a Dios, contemplemos la grandeza del Señor. Y eso va a ser posible, hermanos, que nuestro día sea bueno. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, nuestros días van a ser mejores. Y no habrá crisis y no habrá problemas que nosotras no podamos vencer. Donde nosotras no podamos ser fuertes si Dios está con nosotros. Así que posiblemente puede haber muchas debilidades en nuestra vida, pero recuerden que nosotros tenemos al fuerte para darnos la fortaleza. Que Dios te bendiga. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que en todo tenemos que tener a Dios. Y bueno, mientras nuestras hermanas están compartiendo este tiempo de enseñanza, les voy a invitar a que si tú tienes alguna duda, escuchaste algo que dijo la hermana Lidia o nuestra hermana Esther y dices, ay, como que tengo duda en esta cuestión, pues ahí en el chat te invito a que pongas las preguntas, ¿verdad? Y por ahí las van a estar anotando y más adelante vamos a estar respondiendo tus preguntas. Así que te invito a ti que tienes alguna duda o algo estás sintiendo en tu corazón que tienes que preguntar, pues ahí en el chat lo puedes hacer también en privado, así que te invitamos a que participes. Así que le vamos a dar lugar a nuestra hermana Dora y ella también tiene algo que compartir contigo. Dios les bendiga en esta noche. Agradezco a Dios por estar aquí junto con no solamente personas que trabajamos en el ministerio, sino también amigas y consejeras, la hermana Bernal. Gracias a ella estamos metidos desde hace 12 años o no sé cuántos años, pero es su culpa que estemos en el ministerio. Así que agradezco a Dios por esta oportunidad. Yo quisiera hablar un poquito acerca de las etapas de la mujer. Y si yo pudiera mencionar algunas características o algunas fortalezas de la mujer, yo quisiera mencionar tres características. La resiliencia, que es la capacidad de las personas de sobreponerse a eventos negativos y aprender de ellas, que creo que las mujeres tenemos esta capacidad muy, muy desarrollada. Tenemos una tenacidad sobre todas las cosas y tenemos un sentido de propósito que se desarrolla desde muy, muy pequeñas. Así que quiero hablar muy poquito acerca de 6 etapas desde el punto psicológico en las que las mujeres, obviamente también estas etapas pueden ser afines a los hombres, pero específicamente yo quiero hablar sobre la infancia, la pubertad, la plenitud, pero no la plenitud como la mencionó mi hermana Lidia, sino la plenitud que es ese espacio de decisiones en las que todos llegamos. Y después de la plenitud quisiera hablar un poquito acerca de la maternidad, de la menopausia y de la longevidad, que a veces se escucha muy feo, ¿verdad? Raro. Esa palabra. Pero creo que todas las etapas son disfrutables si estamos conscientes de que Dios nos diseñó así, de esa forma y de esa manera. Bueno, como la doctora Lidia ya había comentado, en la infancia pues es donde se desarrolla la personalidad del niño. Es ahí donde nosotros entendemos que es una esponjita donde se absorbe todo lo que el niño no solamente escucha, sino lo que ve y lo que se le enseña. La pubertad, que la doctora Lidia ya nos había comentado, es ahí la explosión de hormonas que se presentan. Y es ahí donde nos enfrentamos en esos primeros cambios bruscos empezamos a experimentar enojo sin razón, apatía sin razón, pasamos de un estado de ánimo a otro y entonces empieza así como que lo complicado en casa, cuando hay una niña que se está convirtiendo ya en una adolescente, la mamá empieza y el papá, los hermanos empiezan a lidiar con esta explosión de hormonas
que se caracterizan por los cambios de temperamento, ¿no? En donde en un momento está contenta, feliz, riéndose, y luego al siguiente, 2 minutos después, está molesta, enojada, y entonces empieza todo mundo a decir, es que está creciendo, es la adolescencia, es las hormonas que las trae todas descontroladas. Luego viene, y ahí ella empieza a buscar su identidad, a decidir sus amistades, a tomar decisiones de qué es lo que quiere hacer. Y también ahí empieza a darse cuenta de su identidad como mujer. Luego entramos en la plenitud, que yo les comentaba que es un espacio de decisiones en donde es una etapa de máximo rendimiento intelectual, donde se aplica todo el conocimiento adquirido para resolver problemas de las responsabilidades que se han adquirido, para tomar la decisión de formar una familia, de un trabajo, y ahí se desarrollan habilidades que nos van a servir para toda la vida. En esta etapa ella se autodirige, su conducta, surge el cambio en la personalidad, es capaz de decidir ahora sí concretamente qué es lo que quiere, pero a base de todo el conocimiento que ha adquirido, a base de toda la experiencia que ha vivido, y está lista para efectuar un cambio radical en su carrera, en sus relaciones personales o en sus estilos de vida. También tenemos la otra etapa, que es la maternidad. La maternidad no siempre se va a presentar en la plenitud, que lo ideal es que se presente en la plenitud, pero en nuestros tiempos se está rompiendo esta regla muy seguido. En los cambios, otra vez hablábamos de las hormonas, vienen la explosión de hormonas, y es una etapa muy especial donde comentábamos que nosotros la disfrutamos totalmente, que no hubo así como que altas y bajas en nuestros comportamientos, pero una realidad es que sí se presentan estas etapas. Y yo les decía a nuestras hermanas, debemos amar tanto a nuestros esposos porque tienen que lidiar con estos cambios de temperamentos en las mujeres, que realmente tenemos que apreciar el hecho de que continúen ahí a nuestro lado. En el embarazo se puede presentar depresión, ansiedad, esos cambios de humor de los que hablábamos, producidos por la explosión de hormonas. La percepción de las cosas, somos extremadamente sensibles, ahora lloramos por todo, algo que no nos afectaba ahora nos afecta. La percepción de las cosas cambia totalmente. También hay periodos de ansiedad, de miedo ante el parto, que es lo que nos espera, miedo a que el bebé nazca bien, a que sea un parto que sea como yo lo he pensado, miedo a no ser una buena mamá, miedo a no tener la capacidad para poder tener en brazos a ese pequeño ser. Entonces también junto con esto a veces también se presenta una fatiga física y psicológica, porque todo esto viene a ser algo que causa estrés en la vida, cuando debiera ser una parte que es disfrutable. Hablamos también de la menopausia, que es otra etapa en donde las hormonas están todas disparadas, pero ahí se presentan sentimientos de desconfianza, junto con todos los anteriores que mencioné, sentimientos de desconfianza, cambios en la memoria. De repente ya andamos buscando los lentes y los lentes los traigo ahí colgados o en la cabeza. Sentimientos de inferioridad, porque en la menopausia nuestro físico empieza a cambiar, y eso a las mujeres nos pega mucho. Somos muy visuales nosotras, ¿no? Entonces nos encanta sentirnos bien, vernos bien, pero cuando se presentan estos cambios en nuestro físico, entonces se presentan también cambios en nuestros sentimientos, y empezamos a lidiar con sentimientos de inferioridad y miedos.
Luego viene la longevidad, que es una etapa que muchos piensan que es de decadencia, pero si nosotros aprendemos a verlo como una oportunidad para emprender muchas actividades, porque tenemos ya mucho tiempo libre, podemos disfrutarlo más que nunca. Es una etapa en la que la sabiduría, la experiencia, la serenidad viene a nuestras vidas y entonces podemos disfrutar también de esta etapa. Así que disfrutemos cada una de las etapas, y yo retomo lo que la hermana decía: en cada etapa recordemos que Dios está con nosotros para ayudarnos a superarla. Así es. Muy bien, yo creo que es importante escuchar todo lo que nos compartieron nuestras hermanas, ¿verdad? Y es importante saber que Dios está con nosotros en todas las etapas hasta la longevidad. Así que no se preocupe, hermana, amiga que nos está escuchando. Vamos a dar un tiempo para preguntas y vamos a ponernos cómodas y vamos a pasar a otra etapa. Ok, ¿listas para las preguntas? ¿Listas nuestras hermanas? ¿Listas? Listas, ¿verdad? Qué bueno que tenemos este tiempo. Las mujeres somos muy preguntonas, ¿verdad? Cualquier cosa queremos detalle y todo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de contestar algunas preguntas que tenemos por aquí y contestar las que se vayan añadiendo en las que ustedes nos están enviando en el chat. Así que ponga mucha atención. A lo mejor alguna de esas preguntas que tú no te animaste a hacerlas o mandarlas, probablemente esté escrita aquí. Así que agarra tu hojita, tu papel, o si ya lo tienes ahí, pues ahí remarca lo que Dios te va a hablar a través de este tiempo de preguntas. Así que comencemos con este tiempo de preguntas. Así que la primera pregunta dice así: ¿habrá cambios en mis etapas como mujer que me alejen o me acerquen a Dios? Esta pregunta se la voy a dar a nuestra hermana Dora. ¿Qué le parece, hermana? Pues ya que yo creo que sí hay etapas en las que pudieran considerar como un riesgo de alejarse del Señor. Pudiéramos hablar de la etapa de la adolescencia. La hermana ya lo mencionaba, que es una etapa crítica, donde si no se canaliza bien, si no se conjugan ciertos factores con las adolescentes o los adolescentes, creo que existe un riesgo de alejarse del Señor. ¿Qué riesgos pudieran ser? La influencia de los amigos, la moda, el razonamiento que a veces se nos presenta, que todo lo queremos razonar, una mala relación dentro de la iglesia, o el hecho de no tener relaciones dentro de la iglesia. También esos pudieran ser factores que afectarían para que un adolescente o un adolescente se alejara. Pero también otra etapa peligrosa pudiera ser la de la menopausia, en donde una característica es la depresión. Y a veces nosotros creemos que son chiflazones por parte de la mujer. A veces creemos que ya no tiene nada que hacer, que simplemente es porque quiere estar así. Pero está demostrado
que esas altibajas de hormonas producen un estado de depresión en la mujer, que si no cuidamos en la iglesia, los líderes de la iglesia, las hermanas de la iglesia, el esposo, los hijos, creo que también corremos el riesgo de alejarnos del Señor, porque a veces creemos que como cristianas la depresión no va a ser parte de nuestra vida. A veces se nos cataloga de que ¿cómo? Tan cristiana y es maestra y ha enseñado la Biblia y está en depresión. Sí, la depresión es bíblica. Entonces tenemos que aprender a trabajar con ella y que los que están en nuestro entorno nos ayuden para no sufrir esa separación o ese alejamiento de nuestro Señor. Muy bien, muy buena respuesta, hermana. No sé si alguien quiere agregar algo y si no, continuamos con la siguiente pregunta. Ok, la segunda pregunta dice así: ¿por qué me siento triste sin saber por qué? Se lo vamos a preguntar a nuestra hermana Esther. ¿Por qué me siento triste sin saber por qué? Bueno, creo que una buena respuesta ya la hemos recibido de la hermana Dora para comenzar. Va a depender de la etapa que nosotros estemos viviendo. Si está dentro de la crisis, de la etapa que estamos viviendo, nos vamos a sentir tristes. Pero también es importante analizar que no solamente tendría que ver con el aspecto físico o el aspecto psicológico, sino que también pudiera tener que ver con el aspecto espiritual. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que ir al contexto, ¿verdad? ¿De dónde viene, de dónde nace la tristeza que tú estás teniendo? Si es por algo normal, si es la pérdida de un familiar, de una persona muy allegada, y de repente esa crisis viene a tu vida y tú estás constantemente volviendo a sentirse triste por lo mismo, esa etapa puede ser que pase rápido, ¿verdad? O puede ser que se tarde. En una o en otra manera, creo que no te tienes que sentir culpable de sentirte triste. Pero ya dijimos que para las etapas y para las circunstancias que nosotros pasamos, nosotros tenemos al Señor. Si esta tristeza inclusive es una tristeza que viene de Dios, que es del Espíritu Santo para nosotros, porque quiere que pongamos atención en algo, hermanas, es importante que lo tomemos en cuenta. Por eso es importante el contexto del por qué, analizarnos nosotros mismos y vamos a saber por qué nos ponemos tristes. Ok, muy buena respuesta, ¿verdad? Así que analízate y checa cuál es la razón por esta tristeza, ¿verdad? Puedes ayudar a saber cómo, buscando a alguien de confianza, ¿verdad? Que pueda ayudarte, no a que te pueda hundir más, sino a ayudarte. Así que muy buena respuesta, muchas gracias, hermana. La tercera pregunta dice así: ¿por qué me enojo con facilidad? ¿Por qué será, hermana Lidia? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que el enojo no es malo, es parte de las emociones que Dios puso en nosotros como seres humanos, pero pues tenemos que tener un control en ese enojo, ¿no? El no pecar, el no ir más allá de lo que estamos enojados. Pero bueno, aterrizándolo al tema del que estamos hablando, yo creo que un factor muy importante para el sentirnos enojadas o que nos enojamos con facilidad, otra vez la culpa son de las hormonas, ¿verdad? Aquí las hormonas son las culpables de todo. Entonces, el nivel hormonal es muy importante, aunque nos dé risa, es muy importante porque vemos precisamente en esas etapas en donde las hormonas están todas descompensadas, donde nos enojamos más fácilmente. Los adolescentes, ¿quién tiene hijos adolescentes y cómo nos voltean a ver, ¿verdad? Casi nos quieren ahorcar. Pero bueno, esa es una de las etapas, el embarazo, en la menopausia. Entonces, vamos a echarle la culpa a las hormonas, pero otra vez nosotras tenemos a la mano un recurso que quizá todos lo tienen, pero no lo tienen tan palpable como nosotros, y es el Señor Jesús. Si nosotros estamos teniendo problemas con el enojo, tenemos que ir al trasfondo, ver qué está pasando, por qué me estoy enojando demasiado. A lo mejor es algo insignificante, yo me enojé, pequé, grité, maldije, no sé. Tenemos que ver ahí el trasfondo, que mucho tiene que ver, y lo comentábamos hace un momento con Dora y la hermana Bernal, que tiene mucho que ver con el temperamento y el carácter.
Recuerden que el carácter es una conjunción de factores que determinan cómo yo voy a ser, cómo me voy a comportar y cómo voy a reaccionar ante las adversidades o ante las cosas que pasan a mi alrededor. Entonces, otra vez, el trasfondo de ese enojo tenemos que buscarlo, y si ya estamos rayando en el enojo que no es adecuado, pues tenemos que pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Que nos ayude a controlar el enojo. Así es, muy bueno, muy buena respuesta. Y, o sea, sí nos podemos enojar, como dijo la hermana, ¿verdad? Pero no puede pasar al punto donde ofendemos, lastimamos, herimos, ¿verdad? O hacemos daño. Así que es importante que nosotros escuchemos esto. La siguiente pregunta dice, la número 5 dice así: ¿Por qué mis hijos no me toman en cuenta y las personas no me valoran? Dice así: ¿por qué mis hijos no me toman en cuenta y las personas no me valoran? Le voy a dar lugar a nuestra hermana Dora. Miren, las mujeres tendemos siempre a sentirnos como víctimas. Esa es una característica de las mujeres. Pensé que iba a hablar a favor de las mujeres. No. Pero sí es importante. Recuerden que hablábamos que en el embarazo y en la menopausia cambia nuestra percepción. Y a veces, yo creo que esta situación en específico casi siempre se manifiesta cuando estamos entrando a la menopausia, donde sentimos que nuestros hijos no nos valoran, que no somos importante para nadie, pero es porque nuestra percepción está cambiando. Estamos en una etapa donde, otra vez, las hormonas, gracias hormonas, porque tenemos la oportunidad de culparlas, pero una realidad es que tenemos que analizar si es nuestra percepción o realmente tenemos un conflicto en donde no somos valoradas por los hijos. Si no somos valoradas por los hijos, si realmente es una percepción correcta y no estamos siendo valoradas por los hijos, algo hicimos mal dentro del hogar. Enseñamos mal, tuvimos a lo mejor trastocados el orden de autoridades, y entonces ahí tendremos que trabajar para poder componer lo que hicimos mal, pero otra vez en la gracia, en la misericordia, el Espíritu Santo nos ayuda a corregir esas situaciones que hicimos mal para que Él sea glorificado. Entonces, analicemos, ¿es mi perspectiva correcta o realmente yo me estoy sintiendo así por la etapa en la que estoy pasando? Y si es cualquiera de las dos cosas, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Muy bien, muy bien. Yo creo que todas hemos pasado por algo así, ¿verdad? Voy a dar la siguiente pregunta. Dice, ¿debo de perdonar o ignorar lo que me está pasando? ¿Debo de perdonar o ignorar lo que me está pasando? ¿Qué opina usted, hermana Esther? Bueno, primero me gustaría saber qué les está pasando, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que hay que perdonar. Y bueno, como no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, lo que sí sabemos es que la Biblia nos recomienda que perdonemos. No importa las cosas que te estén pasando, perdona, ¿sí? Ahora que con esta pregunta anterior que acabamos de tener, disculpen que le agregue un poco. Si tus hijos no te están valorando, ámalos más. Si alguien no te está valorando, ámalo más. Esa es una buena manera de que tú te sientas bien. Y el valor no te lo van a dar ellos, el valor te lo va a dar Dios, y tú te estás valorando a ti misma, porque tú eres valiosa. No necesitas que nadie te valore. Eres una mujer bendecida por Dios desde que naciste. Así que, y ahora eres una mujer fortalecida, así que ya eres bendecida por el Señor, ¿verdad? Entonces, si algo está ocurriendo en tu vida, tienes que perdonar. Si tiene que ver con la relación con los hijos, si tiene que ver con la relación con el esposo, con la suegra, con alguien de la familia, en la iglesia,
nosotros debemos aprender a perdonar a las personas. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente perdonando nosotros nos vamos a sentir más completos. Muy bien, hermana. Y es cierto, ¿verdad? Muy cierta la respuesta de nuestra hermana. La siguiente pregunta dice así: ¿por qué es difícil encontrar buenas amigas? ¿Por qué es difícil encontrar buenas amigas? Quien la haya preguntado, ¿verdad? Pues ahí tenga su pluma para que nuestra hermana Lidia nos la conteste. Bueno, yo creo que primero tenemos que definir qué es una buena amiga, ¿no? Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra perspectiva, tenemos un concepto de una buena amistad. Y yo creo que esto también se debe a la tolerancia que cada uno de nosotros tenemos con respecto a los demás. Es decir, si yo no tengo buenos amigos, quizá el problema sea que yo no sé ser un buen amigo. Y un buen amigo, desde mi punto de vista, es un amigo que apoya, un amigo que ora por ti, un amigo que no siempre te va a decir lo que quieres escuchar. Un buen amigo es aquel que te hace recapacitar en lo que estás mal, en lo que tienes que mejorar y en ir adelante. Yo no considero un buen amigo el que siempre me dice, si vas bien, estás bien, y no me marca mis errores. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que definir qué quiero como amigo o a quién quiero como buen amigo. Y entonces buscar dentro de nuestros conocidos aquellas personas que puedan cumplir con esas características de ser un buen amigo. Pero otra vez, yo creo que la tolerancia, el tolerar al otro, que piensa diferente a mí, que hace otras actividades diferente a mí, que quizás su nivel deportivo no es igual al mío, pero podemos ser buenos amigos, ¿verdad? Porque el amor, y en este caso el amor de Dios, nos puede unir. Entonces, yo creo que si no puedes encontrar buenos amigos, primero tienes que verte a ti mismo y pensar, ¿yo estoy siendo un buen amigo? ¿Qué estoy haciendo para que el otro no me considere un buen amigo? Y ya desde ahí podemos partir a buscar nuestros buenos amigos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la siguiente pregunta dice así: ¿cómo hago para que mis hijos crean en Dios? ¿Cómo hago para que mis hijos crean en Dios? Hermana. ¿Yo? La elegida. Creo que esta es una pregunta que surge de muchísimas, además de quien haya hecho la pregunta, de muchísimas personas, y ha sido a través de los siglos, hermanos. Porque los hijos son uno de los valores importantes que nosotros tenemos. Y lo mejor que nosotros podemos darle a nuestros hijos es al Señor, hermanos. La mejor herencia que nosotros pudiéramos darle a nuestros hijos es al Señor. Y si ellos no aman a Dios, entonces nuestro corazón está dolido, nuestro corazón está triste, nuestro corazón no se encuentra en congoja y no sabe qué hacer. Pero con todos estos sentimientos que nosotros tengamos para el hecho de que nuestros hijos no se acercan al Señor o lograr que se acerquen al Señor, creo que cada familia, cada madre, cada matrimonio, hermanos, debiéramos tener una estrategia para que nuestros hijos se acerquen a Dios. ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos se acerquen a Dios? Antes, por lo menos yo recuerdo cuando yo era niña y yo iba al templo, fui al templo desde que nací, y yo me sentaba en la banca con apenas 4 años y yo recuerdo que no me dejaban dormirme. Y nosotros íbamos al culto como 7, 8 veces a la semana. Y estábamos en el culto 2 o 3 horas. Y yo me sentaba ahí en los cultos 4 veces a la semana en la noche. Y con 4 años uno se queda dormido, ¿verdad? Ahí en la banca. Pero para nosotros no se valía, hermanos, que nosotros nos durmiéramos. Y si nos estábamos durmiendo casi de arriba del púlpito, nos decían, mijita, despiértese. Todavía no se acaba el culto. Había una manera, hermanos, en que nos enseñaron a amar a Dios. Y nos enseñaron a amar a Dios, ¿qué diría yo? Casi a fuerza, hermanos. ¿Sí? Porque nos llevaron, nos sentaron, nos enseñaron. Y yo le agradezco a mis padres, a mis maestros, el que me hayan encaminado a buscar a Dios. Pero el tiempo pasa, hermanos. Y las maneras de tratar a las personas son diferentes. Yo creo que en este momento
Una mamá que tiene un niño de 4 años no lo va a querer tener sentado ahí sin que se mueva, sin que haga nada por 2 horas. Creo que no sería bueno en este tiempo, hermano. Pero si tú encuentras una estrategia para decirle a tu hijo, y les voy a decir lo básico para que ellos conozcan a Dios, hermanos. ¿Estás orando con tu niño? Estoy hablando ahora con los padres que tienen niños pequeños. Y en un momento hablamos de los padres que se convirtieron ya grandes y sus hijos no son cristianos. Que no se me olvide, hermanos, ¿les parece? Lo primero, mis hermanas, ¿estás orando con tus niños cuando se duermen? ¿Les estás enseñando que es Dios que los cuida? ¿Ellos todavía quieren correr a la cama, acostarse en medio de ustedes dos porque tienen miedo? Hasta cierta etapa creo que eso es válido, pero llega un momento en que los acostamos en su camita y les decimos, y ahora el Señor está cuidándote. Y les enseñamos el texto, que es un texto válido todavía, hermanos. En paz me acostaré, y se los enseñamos hasta que ellos aprenden a vivir con esa confianza en Dios. Les enseñamos las historias de la Biblia, les enseñamos a escuchar a Dios como lo escuchó Samuelito, hermanos. Hasta que les enseñamos las historias de la Biblia a través de las Biblias ilustradas para que ellos entiendan cómo los ama Jesús. Reconociendo o recordando más bien, hermanas, que la Biblia dice que Dios ama a los niños, que de los niños es el reino de los cielos. Y yo creo que ustedes, mamás, que tienen niños pequeños, una de las maneras de acercarlos a Dios es, tengan un plan, hermanos. Planeen, nunca voy a faltar, voy a llevar a mi niño a la guardería, voy a llevar a mi niño a las clases para que ellos aprendan. Yo creo que si hacemos esto, hermanos, iremos ganando para que nuestros hijos conozcan al Señor. Pero también tenemos el otro aspecto, hermanos, de cuando nosotros nos convertimos, y déjenme decirles que en la familia mi padre se convirtió cuando ya sus hijos eran grandes. Así que dos de mis hermanos más grandes que yo para abajo, conocimos al Señor así en la manera en que yo se los dije. Pero los otros hacia arriba, hermanos, ya habían salido de la casa. Y no fue fácil para mis padres, para mi padre, que aparte de eso, entró en el ministerio ya a una edad grande, que sus hijos conocieran al Señor. Y créanme que para los ministros, para nosotros los ministros, sería muy frustrante que nuestros hijos no conozcan al Señor, hermano. Por eso les dije que esa pregunta duele en el corazón. Es dolorosa para nosotros. Pero déjenme decirles, hermanos, hermanas, es que si tus hijos no conocen al Señor, o sencillamente se han apartado de Dios, que vinieron a la casa de Dios y se apartaron de la casa de Dios, no los abandones, no los dejes en las manos de Satanás. Es cuando más tienes que orar por ellos. Cuando ellos eran pequeños, tú los podías cargar y los podías obligar y los llevabas de la mano y te sientas aquí. Pero llega en una etapa en que ya no puedes hacer eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a abandonar? No los vamos a abandonar porque son los hijos de nuestras entrañas, hermanos. Pero es en esta etapa donde nuestras rodillas, mis hermanos, se deben doblar con mayor razón, hermanos. Cuando porque las palabras que nosotros decimos no tienen cabida en los oídos de nuestros hijos jóvenes, hermanos, y menos lo que tenga que ver con la iglesia. Yo recuerdo que les enseñé a mis hijos cuando fueron al kinder una cosa y luego a la primaria en cada etapa. Pero ¿qué les dices cuando van a la universidad y ellos se enfrentan con su propia fe y se dan cuenta que no son cristianos, hermanos? Que sí tienen una cultura cristiana, porque se saben todos los cantos, se saben las oraciones, se saben todo el ritual de la iglesia, pero no son cristianos, hermanos. Y van a la universidad y se enfrentan a la realidad de la vida, hermanos, que ellos no tienen una experiencia con Dios. Entonces, yo quiero animarte a que pongas metas de que tus hijos no se van a perder,
que tú vas a luchar por ellos, que no los vas a abandonar, que aunque se vuelvan rebeldes, que aunque la situación sea crítica para ti, son tus hijos y Dios te los dio. Y tienes que luchar por ellos. Y la mayor manera de luchar es a través de las rodillas. Llega un momento en que, lo que voy a decir, no sé, espero que se tome en el sentido correcto, en que tienes que guardar silencio, en que no puedes hablar más, en que ya no puedes gritar, ya no debes gritar. Y entonces te tienes que callar. Si tu boca calla, que tu oración sea más ferviente, sea más fuerte, que tu oración llegue hasta la presencia de Dios, donde aunque se aleje, recordando ese pasaje de la Biblia que dice, y aunque fuere viejo, aunque esté lejos de la casa, aunque esté con los amigos, aunque se vaya de viaje y aunque se vaya a otra ciudad, va a recordar lo que tú le enseñaste o la experiencia que ha vivido cerca de ti. Es posible, mis hermanas, ganar a nuestros hijos. Hay posibilidades, no con nuestras estrategias, con nuestros pensamientos ni con nuestras acciones, sino con una estrategia bien definida. Si junto con tu esposo pónganse de acuerdo, porque la oración que está de acuerdo, hermanos, gana buenos resultados. Eso es lo que dice la Biblia. Pues déjeme decirle que yo soy una hija rescatada a través de la oración, así que sí se puede, así que no pierda la fe, ¿verdad? Gracias, hermana, por su respuesta. Nos toca en el corazoncito, ¿verdad? Así que es una bendición. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué nos quedamos estacionadas en el pasado? ¿Por qué, hermana Dora? Creo que simplemente porque el presente no es tan bueno como fue nuestro pasado. Y a lo mejor nuestras expectativas, lo que teníamos planeado, no se dio, no se realizó. Y entonces ese presente en el que estoy no me gusta, no es lo que yo soñaba, no es lo que yo le había pedido a Dios. Y entonces prefiero quedarme en ese pasado que fue agradable para mí, que marcó a lo mejor parte de mi vida, y entonces no hay razón para estar en el presente, porque el presente no tiene nada bueno que darme. Probablemente esa es la razón por la que decidimos quedarnos en el pasado, porque consideramos que el pasado fue mejor que nuestro presente. Y entonces nos tenemos que arriesgar, ¿verdad? Y dejar atrás eso y arriesgar a nuevas aventuras, a nuevas bendiciones. Así que muchas gracias, hermana Dora. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta que dice así: ¿querer complacer a toda la gente es debilidad? ¿Querer complacer a toda la gente es debilidad? ¿Usted qué piensa, hermana Esther? Yo creo que sí es una debilidad. No podemos complacer a todas las personas, hermanos. Nunca lo vamos a poder hacer. No podemos tener contenta a toda la gente, ¿verdad? Ni siquiera en la casa y menos afuera. Tenemos que definir, ¿verdad?, qué es lo que es la prioridad, qué es lo que sí tenemos que decir que sí y a qué debemos decir que no. Muy bien. Dice la siguiente pregunta: ¿por qué nos rendimos ante la primera falla o cuando fallamos? ¿Usted qué piensa, hermana Lidia? ¿Por qué nos rendimos? Déjame asimilar la pregunta. ¿Ante la primera falla? ¿Y qué fue el siguiente? O cuando fallamos. O cuando fallamos. Todas las veces que fallamos, pues, nos caemos. Bueno, quiero saber a qué se refieren, ¿verdad? Porque yo puedo pensar que estoy fallando como cristiana, o puedo pensar que estoy fallando en un objetivo que me tracé, o quiero pensar que estoy fallando en mi negocio, o fallando como padre. No sé, quiero saber hacia dónde fue el sentido de esta pregunta. Pero yo creo que el fallar y no rendirnos cuando creemos que estamos fallando en todos los escenarios que ya mencioné, depende mucho del carácter que nosotros tenemos.
y depende mucho también del entorno en el que vivimos de niños, ¿verdad? O de adolescentes. Si teníamos una familia que nos alentaba a seguir cuando fallábamos, o una familia que nos decía, ya lo intentaste, ya déjalo, yo lo hago. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver. Ahora, trayéndolo a la luz del cristianismo, de la Biblia, sí se nos permite fallar, somos humanos y podemos fallar, pero tenemos al ayudador que es Dios. Quizá yo reprobé una materia cuando estaba en la facultad, pues voy a revisar por qué fallé. Otra vez siempre tenemos que buscar el origen del problema. ¿Y cuál es el origen de mi falla? Tratar de enmendar ese origen de esta falla y tomarnos de la mano de Dios, que Él es nuestro ayudador por excelencia. Entonces, pues el mensaje sería no rendirnos, ¿verdad?, ante la primer falla que tengamos en cualquier aspecto, en cualquier cosa que estemos haciendo, sino insistir, volver a insistir, ser persistentes y tomarnos de la mano de Dios para que nos ayude a lograr nuestros objetivos. Muy bien, no se rinda, ¿verdad? Vuélvalo a intentar. Muchas gracias, hermana Lidia. Por nada. Por aquí hay otra pregunta que dice, yo estoy sirviendo en una iglesia, pero mi esposo va a otra. ¿Qué hago, hermana Esther? Hay un poco, no poco complicado la pregunta. Y yo me preguntaría, ¿por qué está cada uno en diferentes separados? ¿Cuál es la razón? Cuando se casaron, cada uno era de una iglesia y por eso decidieron que así se quedaban. Recuerden ustedes que cuando la Biblia habla del yugo desigual, no solamente habla entre la iglesia y el mundo, también habla entre las diferencias de que nosotros tenemos. Y hay ocasiones en que inclusive las diferencias doctrinales llegan a ser un conflicto en la familia. Y hay ocasiones en que las personas tienen muchos problemas precisamente por estar cada uno en un lugar. Yo les aconsejaría, si se vale aconsejar, que ustedes retomaran el rumbo, que se sentaran y pusieran su vida, ¿verdad?, separada ahora, porque la Biblia los hizo, cuando se casaron, dice la Biblia que somos uno, y en ese uno vamos a marchar a todas partes, así, como una sola persona, vamos a marchar a todas partes. ¿A dónde van a llevar los hijos? Uno va a llevar a una parte y el otro va a llevarlo a la otra parte. No, mis hermanos, ahí va a haber división y eventualmente van a tener conflictos. Uno de ustedes, entre los dos, tienen que determinar cuál sería la prioridad y a qué iglesia debieran ir, pero juntos y junto con su familia. Así es. Entonces anote ahí qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Y voy a leer otra pregunta por aquí, ya me están llegando muchas más preguntas, espero que usted tenga paciencia, ¿verdad? Y si se alarga un poquito el tiempo, pues mejor, ¿verdad? Quédese ahí observando, escuchando, porque Dios sigue hablando a través de nuestras hermanas. Así que voy a leer la siguiente pregunta y dice así: ¿por qué me siento tan débil cuando mis hijos se enferman? ¿Cómo me hago fuerte? Ay, ¿a cuántos nos ha pasado, verdad? Que cuando están enfermos, se nos va todo al piso. Así que nuestra hermana Lidia, ¿qué le parece si nos contesta esta pregunta? ¿Por qué me siento tan débil cuando mis hijos se enferman? ¿Cómo me hago fuerte? Usted que es pediatra, ayúdenos, Sí. por favor. Bueno, cada día o cada vez que las mamás llegan al consultorio o a un servicio de urgencias, podemos ver esa impotencia que los padres tienen cuando sus hijos se enferman, y quizás ¿por qué nos sentimos así? Porque no podemos quizás resolver el problema físico que en ese momento está afectando a nuestros niños, ¿no? o a nuestros hijos. El tener un hijo enfermo o un familiar enfermo, pues definitivamente nos hace sentir débiles en el aspecto que no podemos hacer más allá más que esperar. El resultado de la medicina, el resultado de la oración,
el resultado que vaya a venir después que yo ya hice ciertas cosas que el médico me indicó. Y es normal, ¿verdad? Que los papás se sientan débiles o se sientan de esta forma cuando un hijo está enfermo. Para eso estamos los pediatras, ¿verdad? Para tranquilizar a los papás, hacerlos sentir bien, ayudarles, ¿verdad? En este proceso que están pasando con sus hijos enfermos. Pero bueno, otra vez yo lo vuelvo a decir, nosotros tenemos ese recurso que es nuestro Dios. Cuando estemos ahí en esa situación difícil, oramos a Dios, oramos a aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio nuestros hijos y que conoce cada célula, cada parte, cada órgano, cada función del órgano y que puede restablecer y restaurar y sanar. Nosotros como padres tenemos la obligación de, cuando nuestros hijos se enferman, llevarlos con el médico. No se vale decir voy a orar para que sane. Sí se vale decir voy a orar para que sane, pero Dios utiliza diferentes herramientas para poder sanar a nuestros hijos y puede ser que Dios los sane inmediatamente, pero puede ser que Dios utilice el medicamento, puede ser que Dios utilice al médico, puede ser que Dios utilice la cirugía o lo que sea. Dios es un Dios con un abanico de posibilidades para poder sanar una enfermedad. Entonces, pues no nos sintamos débiles, tristes, desanimados cuando nuestros hijos se enferman. Búsquense un buen pediatra para que no se sientan así y agárrense de la mano de Dios, que es el médico de médicos. Muy bien, entonces tenga tranquilidad, ¿verdad? No corre, no se ponga así toda acelerada, así que pues es parte de nosotros saber qué hacer. Entonces, podemos leer la siguiente pregunta, dice así, estas son preguntas que van llegando, dice, ¿cómo podemos saber los hombres cuando una mujer está cambiando? Alguna de nuestras hermanas, nuestra hermana Dora, nuestra hermana Lidia, nuestra hermana Esther, ¿cómo podemos saber los hombres cuando una mujer está cambiando? Mencionen algunos tips, hasta nos piden tips, ¿verdad? Que como hombres podemos demostrar nuestro amor en tiempos de cólera o enojo. ¿Sí, hermana? ¿O Dora? Bueno, no sé por qué me la dieron. No, está bien. Creo que la única manera es amándonos. Miren, parte de lo que esta pregunta dice, ¿cómo debemos, qué debemos saber los hombres? Hacer las mujeres para ayudar a mantener una relación? Acá arriba. Acá. ¿Cómo podemos saber los hombres cuando una mujer está cambiando? Y cómo demostrar nuestro amor en tiempos de cólera. Esa pregunta se la deben de hacer a nuestros maridos, ¿no? No, déjenme y les cuento mi experiencia, por eso me dio risa. Yo crecí en un hogar no cristiano y desarrollé toda mi niñez y parte de mi juventud con 5 varones. En un hogar donde a la edad de 13 años perdimos a nuestro papá. Entonces, en nuestro hogar no se resolvían situaciones dialogando, se resolvían situaciones peleando. Entonces, yo aprendí a pelear. Gracias, Chino. Aprendí a pelear. Cuando yo llego al matrimonio, yo traigo esto a mi matrimonio. Cuando una situación se presentaba, yo quería pelear. Afortunadamente mi marido viene de un contexto totalmente diferente al mío. Y entonces él viene de una familia cristiana desde el vientre de su madre, y gracias a Dios por eso, porque cuando se presentaba una situación de conflicto, yo reaccionaba como yo lo había aprendido en casa, y yo quería pelear. Es más, yo creo que hasta disfrutaba pelear. Y entonces mi marido siempre guardó así como que la compostura, y él me decía, no voy a pelear, y yo, ¿cómo que no vas a pelear? O sea, sí, tenemos que discutir eso. No voy a pelear, estás levantando la voz, no voy a pelear. Y entonces él me decía, es que él me decía siempre, para pelear se necesitan 2, y yo no voy a pelear. Y entonces él se salía. Y eso me hacía enojarme más a mí, porque me sentía que me estaba ignorando, porque me estaba tirando al león, porque entonces eso encendía mi ira. Él me dejaba, se iba, me daba mi espacio, y yo sentía que el coraje y el enojo se me subía. Y después de un tiempo él regresaba, y lo primero que hacía era abrazarme.
Cuando él me abrazaba, mi enojo desaparecía. Porque ante un abrazo no queremos seguir peleando. Entonces, ámenos, así enojadas como estamos, ámenos. Y por eso vuelvo a decir, de verdad que tenemos que apreciar en gran manera que nuestros maridos continúen con nosotros y sigan siendo amorosos con nosotros por esas explosiones de hormonas y por esas culturas que traemos a nuestro hogar, mal aprendidas, ¿no? Pero que cuando nosotros llegamos al Evangelio y tenemos ese encuentro con el Cristo resucitado, Él es capaz de cambiar nuestro temperamento, nuestro carácter, y entonces moldearlo y entonces ayudarnos a ser las personas o las mujeres que Él diseñó cuando nos formó. Así que ámenos, solamente abrácenos. Ante un abrazo nosotros no queremos seguir peleando. Ok, ¿nuestra hermana? Quiero agregar algo, aunque parezca raro. Me insistieron mucho en 2 ocasiones para dar las conferencias en un retiro de pastores a los varones. Y en un retiro de varones, pues a los varones, ¿verdad? 100 varones ahí para platicar. Yo les decía a los hermanos, ay hermanos, ¿cómo me ven, verdad? Que me mandan a darle la conferencia a los varones. Y entonces yo lo único que les recomendaría, lo que la hermana les ha dicho es la base, hermanos. Con eso ustedes salen ganando los dos. Pero si quiere conocer más, lea. Porque estas etapas de que hemos estado hablando están escritas. Y por lo menos en 2 ocasiones que yo fui a una semana de la juventud, fue lo que les di a la iglesia, porque era para toda la iglesia. Yo le di a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a conocernos para amarnos, hermanos. Y nos vamos a amar así como somos, ¿verdad? Vamos a saber que a los 12 años los muchachos avientan las puertas, los papás van a poder entenderlos. Y si saben que a los 45 años la hermana está en la menopausia, que a veces va a amanecer así que no la calienta ni el sol, todos van a decir, mamá, yo hago el desayuno, mamá, yo barro, mamá, y todos. Si nos conocemos, nos vamos a comprender. Ese es el énfasis. Si me conozco, entonces me voy a comprender. Yo les recomiendo a mis hermanos, lean y van a poder ayudarse más. Y después de seguir el principio que la hermana Dora nos ha dado. Abrácenos mucho, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Hay 2 preguntas más y vamos a ser breves en esto, ¿verdad? Pero esperemos que podamos ayudarles. Dice la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer las mujeres? Ahora va para nosotras. ¿Qué debemos hacer las mujeres para ayudar a mantener nuestra relación en tiempos de cambio? ¿Qué debemos de hacer las mujeres para ayudar a mantener nuestra relación en tiempos de cambio? Ya hablamos sobre los hombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos deben de hacer en este tiempo de cambio de la mujer? Y cómo debemos de ayudarlas en su tiempo de crisis. ¿Verdad? Ya escuchamos. ¿Alguien quiere compartir qué debemos de hacer nosotras las mujeres? Creo que nosotras tenemos que conocer las etapas por las cuales vamos a pasar o por las cuales estamos pasando y reconocer que estas etapas definitivamente van a tener cambio en nuestras emociones. Vamos a tener emociones a lo mejor más exacerbadas, o sea, si yo me enojaba aquí poquito, pues a lo mejor me voy a enojar más, o si me deprimía un poquito, a lo mejor me voy a deprimir más. Y entonces, conociendo que estas etapas, que cambio hormonal va a ocurrir en nosotras y que vamos a llegar a ser lo que ya los que se dedicaron a estudiar estas etapas nos han dicho, entonces nosotras debemos de tratar de mantener el equilibrio para no explotar como quisiéramos explotar, ¿no? Tenemos que tener autocontrol, tenemos que tener dominio propio, tenemos que pensar en el otro. Yo creo que para un equilibrio familiar es importante siempre pensar en el otro, siempre pensar en mi prójimo, pensar en mi esposo, pensar en mis hijas. Y muchas veces yo creo que a ustedes les ha pasado, nos hemos contenido de estar enojadas, de querer decir cosas, de estar muy tristes, y tenemos que dar una cara
diferente a nuestra familia, precisamente por eso, porque sabemos que el equilibrio puede ayudar para que esta relación familiar se mantenga. Entonces, cuando yo hablo de autocontrol, cuando yo hablo de esto, de dominio propio, obviamente me estoy refiriendo que Dios es el que nos da el dominio propio, el autocontrol. Solos nunca lo vamos a poder lograr, no vamos a poder hacerlo, pero si nos vamos a tomar de la mano de Dios, es posible. Muy bien. Yo quisiera agregar también que es una etapa de disciplina también. Cuando hablamos de cambios, hablábamos también de cambios en nuestro físico, cambios hormonales, cambios. Entonces, es tiempo de disciplinarnos en nuestra comida, es tiempo de disciplinarnos en nuestros tiempos de oración, es tiempo de disciplinarnos en nuestros tiempos de lectura bíblica, es tiempo de disciplinarnos en nuestro tiempo de hacer ejercicio, es tiempo de disciplina en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien. Bueno, sigue la siguiente pregunta y dice así, dice, ¿cómo podemos darles su espacio en tiempos de COVID? ¿Cómo podemos darles su espacio en tiempos de COVID? ¿Quién la quiere contestar? Yo. Ay, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Bueno, pues los tiempos de COVID son tiempos muy difíciles para todos. Yo les decía ayer en un Zoom que tuvimos por ahí, que la vida ahora parece ser que se dividió pre-pandemia y post-pandemia. Y entonces en esta pandemia, post-pandemia que estamos viviendo, tenemos que tener reglas en nuestra familia para poder convivir sanamente y no acabar saliendo de la pandemia divorciados, ¿no? Entonces, yo creo que como seres humanos todos necesitamos un espacio para poder tener, hacer nuestras cosas, ¿no? A lo mejor a lo que se refieren ahí es que estamos viviendo todos juntos mucho tiempo y a lo mejor la convivencia, resulta en problemas, ¿no? A mí me ha encantado la pandemia, déjenme decirles, yo estoy feliz de tener a mi esposo en casa, estoy contenta. Sin embargo, sí necesitamos espacio. Y yo creo que puede ser a lo mejor que en el porche de mi casa se vaya mi marido a lavar el carro y me dé tantito espacio, ¿verdad? Para yo leer, estudiar, o puede ser a lo mejor que se vaya él al súper y ya estamos un ratito más en el espacio, ¿verdad? Pero sí es bien importante reconocer que tanto ellos como nosotras necesitamos un espacio para hacer nuestros quehaceres que tengamos, ¿verdad?, que hacer, y para tener ese equilibrio otra vez en la familia, la individualidad, como dice la hermana, ¿verdad? Y no nos volvamos locos en estos tiempos de COVID por estar todos ahí juntos en la casa. Muy bien, pues gracias a Dios que podemos tener hermanas que nos puedan orientar, nos puedan enseñar. Y la última pregunta, dice, ¿cómo podemos entenderlas? Pues ya muchos consejos hemos escuchado, ¿verdad? Primero ore, ¿verdad? Luego lea, dijo nuestra hermana, lea libros. Recuerdo una conversación con un hombre, porque yo creo que lo preguntó un varón. Recuerdo una conversación con un hombre que me decía, pues yo siendo la esposa del pastor nueva, me preguntó, oye hermana, mi esposa está muy mal, está como loca, ¿qué hago? Y yo, pues no sé, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Y la hermana estaba pasando por la menopausia, entonces es importante, como dijo nuestra hermana, lea, ¿verdad? Infórmese, vaya adelantándose a las etapas. Entonces, dice ahí, ¿cómo podemos entenderlas, hermana? Pues yo voy a repetir lo que alguien dijo. A las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Así es. Correcto. Ámenos. Y ¿sabe qué? Déjeme decirle que ser mujer es maravillosa. Dios nos hizo así como somos, pero Él siempre está a nuestro lado para ayudarnos y sacar lo mejor de nosotros. Yo le agradezco a nuestras hermanas, agradezco mucho que ellas hayan tomado su tiempo para estar con nosotros. Sabemos que tienen muchas ocupaciones, sabemos que sus días son muy acarreados, pero
les agradecemos infinitamente. Que Dios las siga usando, mis hermanas, que Dios las siga llenando de su sabiduría, de su Espíritu Santo, y pues esperemos que haya otro tiempo así, ¿verdad? Y que podamos nosotros también volver a preguntar cosas y que nuestras hermanas estén ahí para apoyarnos en todo. Así que es una bendición poder tenerlas con nosotros, hermanas, de verdad, muchas gracias. Y también gracias a todas aquellas mujeres que nos están viendo, ¿verdad? Que están conectadas. Por aquí vemos que somos 60, gracias a Dios. Gracias por su paciencia, gracias por estar ahí al pendiente o por haber escrito alguna pregunta o mandado un mensajito o un saludo. Le agradecemos infinitamente. Así que, ¿qué le parece si oramos para cerrar este tiempo y le pedimos a Dios que tome nuestra vida? Le voy a pedir a nuestra hermana Esther que ella nos dirija con esta oración para que Dios tome el control. Te damos muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado de conversar de diferente manera, Padre, de acuerdo a las circunstancias en las que estamos viviendo. Sin embargo, muchas gracias, Dios, porque en esta noche hemos aprendido, Señor, que somos personas, que nos hiciste con un diseño, Padre, que físicamente nuestro cuerpo se va desarrollando, bendito Dios, y que este desarrollo y estos cambios hacen cambios también en nuestra manera de pensar, de manera psicológica, de manera, bendito Dios, que hay ocasiones en que no sabemos qué hacer, pero tú nos diseñaste así, Padre, y tú sabes la razón por la que lo hiciste, porque si lo analizamos vamos a encontrar que cada parte del diseño que tú creaste en nosotros llega a ser una bendición para nuestra vida y se hace necesario. Te damos muchas gracias, bendito Dios, por estar con nosotros en cada etapa de nuestra vida, por estar al pendiente, Señor, de amar desde las niñas más pequeñas a las que te rogamos en el nombre de Jesús que tú cuides, bendito Dios. En estos tiempos difíciles y tiempos malos, nosotros te rogamos que tú cuides a nuestras niñas. También te pedimos por nuestras adolescentes que están en su etapa de cambios, bendito Señor, que tú les muestres, porque, Señor, qué maravilloso es saber que tú puedes hablar al corazón, pero no solamente al corazón, a la mente, Señor. Y que tú puedes abrir los ojos y darnos una luz, bendito Dios, de lo que tenemos que hacer. Estoy segura, Señor, que en algunas ocasiones nuestras adolescentes, Señor, cuando han pasado una crisis, les ha dolido en su corazón. Se han sentido tristes y no pocas han tenido que ir a pedir perdón, Señor, porque no han sabido cómo tener control sobre su vida. Nosotros te pedimos en esta noche que tú les bendigas, Señor, que las abraces, Señor, con tu mano cariñosa. Oramos por nuestras señoritas, Padre. Mientras en el mundo es normal las relaciones sexuales y que los jóvenes puedan irse a vivir a donde quieran, yo te ruego en el nombre de Jesús que guardes vírgenes a nuestras señoritas, Señor, de nuestras congregaciones, que ellas se conserven puras para entregarse al hombre, Señor, que tú estás preparando para ellas. Señor, ayúdeles a tener autocontrol, Señor, a cuidarse a sí mismas, porque nosotras como madres, como padres, no podemos cuidarlas a donde ellas van, Padre, pero sí te rogamos que tú las cuides a ellas. Oramos en esta noche por nuestras hermanas adultas que están pasando por la menopausia, que pueden creer, bendito Dios, que nadie las entiende, por las que están pasando por alguna etapa, bendito Señor, donde se sienten relegadas o que verdaderamente están relegadas, Padre. Nosotros te pedimos en esta noche que tú estés con ellas, que les recuerdes el valor que tienen, Señor, porque el valor se los das tú, bendito Dios. Las ponemos en tus manos, bendito Señor. Y también, Señor, oramos por nuestros adultos mayores, entre los que yo me incluyo, Padre, para que tú, Señor, hables a nuestro corazón. Nos recuerdes las cosas preciosas del pasado, Señor.
en las que pudimos disfrutar enormemente, bendito Dios, pero que también nos muestre, Señor, todas las posibilidades que tenemos, en todo el tiempo que tenemos, Señor, para amar a otros, para servir a otros, Señor, para aconsejar a otros, para ser de ayuda y de bendición. Y Señor, en lugar de que seamos personas mayores, bendito Dios, que demos lástima o que las personas nos rechacen, bendito Dios, concédenos sabiduría de la tuya, bendito Señor, para poder caminar con dignidad los últimos años de nuestra vida, Señor, que los pasemos cerca de ti. Y oramos por nuestros esposos, bendito Dios, de mis hermanas que los tienen. Oramos por ellos, Padre Santo, porque son muy importantes en la vida de una mujer que está casada, Señor, porque son nuestra fortaleza, son nuestra ayuda, son nuestra defensa en contra del mundo, Señor. Son la fuerza en la que nosotros nos apoyamos, sea que estén presentes o no estén presentes cerca de nosotros. Ellos representan para nosotros la autoridad, bendito Dios, la protección y el cuidado. Yo te ruego que tú bendigas a nuestros esposos, bendito Dios, y que tú les ayudes, bendito Dios, a encontrar la manera de amar a su esposa, bendito Señor, con el amor del Señor Jesucristo. Tu palabra declara, Señor, cuando el apóstol Pablo aconseja que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, hasta el grado de sacrificarse por ellas. Señor, yo te pido que tú les ayudes y todas aquellas interrogantes que tienen y que en esta noche no han tenido espacio para que nosotros las podamos contestar, que tú se las dirijas, Padre, porque tú puedes enseñar a través del Espíritu Santo. Concede que seamos matrimonios felices, bendito Dios, matrimonios completos, Señor. Concede que seamos familias completas, familias nutritivas, Padre Santo, que podemos ser ejemplo y bendición a otras familias que están padeciendo, bendito Dios, porque no tienen al Dios que nosotros tenemos. Te pedimos que bendigas en concreto a toda nuestra familia, bendito Señor, a la parte que a cada uno le corresponde hacer, Señor, que lo podamos hacer, Señor, con dignidad y para la gloria de tu nombre, que aprendamos a amarnos exactamente así como somos, bendito Señor, porque así nos hiciste. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra vida, bendito Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón, a guardar la regla de oro que dice que todo lo que quieras que los otros hagan contigo, comienza haciéndolos tú con ellos. Y así, bendito Señor, si la hermana y el hermano, los hijos hacemos esto, vamos a encontrar, Señor, nos vamos a encontrar a todos, Señor, haciendo lo correcto delante de ti. Gracias por este espacio. A todas aquellas mujeres que están solas, ya sea porque son viudas, porque están solas, Padre. Te ruego, Señor, que tú estés con ellas, que tú les guardes, las que tienen que ser papá y mamá al mismo tiempo, que tienen que trabajar, Señor, para sustentar la casa. Yo te pido, Señor, una doble porción de tu espíritu, de fuerzas y de sabiduría para mis hermanas, y que ellas encuentren en ti, Señor, la fortaleza para sus vidas, y que puedan sacar adelante a sus hijos, bendito Señor. El futuro está en tus manos, bendito Señor, de cada uno de nosotros. Gracias por este espacio, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Y, Señor, nos acordamos de nuestra hermana Esmeralda, nuestra líder, a quien rogamos que tú le bendigas donde se encuentre en esta noche junto con su familia. Tú eres bueno y misericordioso y te rogamos que pongas tu mano poderosa sobre la vida de mi hermana Esmeralda. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios porque Él es bueno, hermanas. Y gracias a Dios también por los varones que estuvieron conectados. Así que es una bendición. Así que pues casi ya dando por terminado, nada más les avisamos que la próxima reunión va a ser por Zoom, va a ser por Zoom, así que por ahí comuníquese con la hermana Esmeralda en los grupos. Si usted no es de la iglesia y quiere asistir a una reunión de Zoom, pues puede pedir también el link, ¿verdad? Así que están invitados todos. Y por ahí, hermanas, vamos a tener invitada a nuestra hermana Dora Nava,
Así que estamos en este tiempo tan especial, ¿verdad? Donde nosotros podemos aprender cada día más de nuestras hermanas. Así, ella es esposa del superintendente de distrito, así que póngase las pilas y póngase a conectarse en ese día, ¿verdad? El viernes a las 8, así que están todas invitadas. Pues no más que decir, hermanas, agradecidas nosotros porque están ustedes con nosotros, así que Dios les bendiga, así que Gracias. esperamos Gracias verlas a por aquí ustedes. otra vez, hermanas, así que Dios les bendiga. Dios les Gracias. bendiga. Dios les Así bendiga. que tengan muy bonita Hasta noche luego. y que Dios les bendiga, mis hermanas. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Que Dios les bendiga. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite
corazón, toda mi fe, mi deleito está en ti, por siempre. No hay nadie como tú.